pasando a la presentación, pues les voy a hablar de migraciones, y hablar de migraciones en México es también un desafío, porque México es un país en relación a la práctica de migración, especialmente de salidas, en cuestiones de política migratoria y en cuestiones de investigación sobre migraciones. Tiene mucho. Hay mucha gente que trabaja en migraciones, hay mucha gente que trabaja en migraciones bien, y hay, digamos, muchas experiencias políticas en la sociedad civil mexicana sobre el tema migratorio. Por eso el debate sobre el tema de migración, para mí, cuando lo hago con compañeros mexicanos, es siempre una cosa muy rica y de gaños recíprocos, vamos. A ver si logro funcionar ahora con este instrumento. Voy a hablar de 4 cosas. La primera es cómo, vamos, una especie de recorrido histórico, más o menos corto, sobre lo que cambia en la cuestión migratoria internacional en respecto a la posición de Portugal. Empezamos un poquito antes de la democracia, inicios de 70, un poquito de 60, y vemos lo que cambia hasta el momento presente y qué tipo de momentos o de espacios de transición se van a pasar. Luego, 2 tópicos que me interesan en términos de políticas migratorias y políticas que relacionan migración y sociedad. La primera es la integración de inmigrantes. Integración de inmigrantes es un concepto que que es discutido, claro, en la academia, y que es mucho el término utilizado en la Unión Europea para las políticas que tienen que ver con la participación social en distintos dominios, o, si quisieren, con la atribución, entre comillas, de derechos sociales a los inmigrantes, extranjeros o extranjeros que cambian de nacionalidad, que están en los países europeos. La política de integración es algo muy propalado por la Unión Europea. Y luego, en relación a esto, es nuestra versión política de integración, que es la interculturalidad. La idea de interculturalidad es asumida como el principio de política de integración de Portugal, pero también en el Consejo de Europa, por ejemplo, y también en la Unión Europea, interculturalidad se hizo como el principio de apoyo a la política de integración, que ahora está más vigente, más que multiculturalidad, pero ya hablaremos en un momento. El tercero es la cuestión de la participación política. En todo el debate que empezó ayer, la cuestión de la participación política, y que empieza con esta frase, que era una frase de la Revolución, o voto a arma do povo, el voto a la arma del pueblo. Lo que decían la extrema izquierda en el momento es que si votas pierdes tu arma, por eso no lo hagas, no votes. Pero no era, vamos, no voy a desarrollar esa cuestión, pero esta era una cuestión esencial. Lo que pasa es cómo se reconstruye el concepto de ciudadanía, involucrando en una parcela de la ciudadanía política, que es el voto. No podemos reducir la ciudadanía política al voto, claro, a la componente electoral, pero es una componente muy importante en sistemas democráticos representativos, como el de nosotros y el de la mayoría de los países del mundo, pero cómo se incorporan la gente que no respecta en el contexto del Estado-Nación el principio de territorialidad. Esto es, los que son extranjeros y están en nuestro territorio, de la territorialidad y de la pertenezca a la nación, ¿no? A la nación formal, que es cómo votan los extranjeros en nuestro territorio, si son extranjeros, y cómo votan los nuestros, entre comillas, cuando están en otro territorio. Y cómo se pasó esto en términos de repensar la ciudadanía. Y al final, hablando un poco de Portugal y el futuro, utilizando el título de un texto de un general que a un momento fue importante en el cambio para la democracia, y a un otro momento, precisamente cuando termina el proceso revolucionario, no exactamente cuando termina el proceso revolucionario, precisamente un poco después de los eventos del 7 de marzo, de que hablaba Albérico aquí, y que están asociados a un problema nacional el 11 de marzo, que es un momento contrarrevolucionario, y el señor que fue autor de este libro, el Marechal Spínola, al tiempo presidente de la República, el primer presidente de la República después de la Revolución, se pone del lado de la contrarrevolución y sale del proceso en ese momento. Bueno, y el último punto es pensar el futuro. ¿Qué espera? ¿Qué podemos esperar en términos de futuro en relación a la posición de Portugal en las migraciones internacionales? Es este el punto en que estamos hoy. Se habla hoy, por ejemplo, recientemente el Congreso de los Demógrafos Portugueses tenía como título
Portugal y la crisis demográfica. Se habla de una crisis demográfica en Portugal en este momento, y esta es la razón combinada con el envejecimiento de la población. Ya hablaremos de eso. ¿Qué tenemos aquí? Es que la población portuguesa en los últimos años, en este decenio, pierde, sea por vía natural, morimos más que nacimos, sea por vía migratoria. Sale mucho más gente que entra. No era así en fines del siglo XX, no era así al inicio del siglo XXI. Pero en los últimos 7 u 8 años lo que tenemos es una pérdida de población. Tenemos aquí el 0 y estamos por debajo de 0, sea la curva que dice respecto al saldo natural, sea la curva que dice respecto al saldo migratorio. Este año, o mejor, en 2017, el Instituto de Estadística dice que después de 6 años de saldo migratorio negativo, logramos tener un saldo migratorio un poquito positivo, pero no es suficiente para compensar un déficit natural que sigue existiendo. Seguimos muriendo más que nacimos. Claro que se puede decir, bueno, pero ya existió un momento de declinio antes, en los últimos años del Estado Novo. Pero la diferencia es que en los últimos años del Estado Novo, el saldo natural era positivo. La gente era más joven y nacíamos más que moríamos. El problema era la migración, esta línea azul que tenemos aquí. Y por eso, ahí se creía que, bueno, una vez que la migración, como sabemos, es más conjuntural y menos estructural que la componente natural de los movimientos de población. Y por eso, resuelto el problema, o problemas internos de desarrollo, el saldo migratorio podría ser positivo, y como teníamos un saldo natural positivo, esto era un problema temporario. De hecho, entre 70 y 2000, la evolución de la población portuguesa es casi siempre, casi hay una pequeña excepción aquí, es casi siempre positiva, sigue siempre aumentando. Lo que pasa es que en este periodo, por eso, no se veía la cosa tan negativa. ¿Por qué? Porque estructuralmente nacía más gente que moría. Tenemos, bueno, y ahora hablamos de crisis, porque la gente dice, bueno, el saldo migratorio es negativo, lo podemos hacer un poquito más positivo, pero ¿será posible después de una crisis tan grande desde el punto de vista económico cambiar y hacer el país atractivo para la gente de fuera y que los portugueses no se vayan? ¿Y cómo vamos a cambiar un número de nacimientos tan bajo? Y sabemos todos que cuando tenemos una demografía recesiva, eso tiene impacto sobre la sociedad, sobre la economía y también sobre la autopercepción del pueblo. Un poco más de geografía descriptiva. Porque el problema no es solo perder población. Si perdemos un poco de población, no hay grande problema. El problema es cambiar las estructuras y hacerlas mucho más envejecidas. Aquí tenemos Portugal. Portugal, inicio de los 70. Miren, uno de los países menos envejecidos de este grupo que tenemos aquí, y aquí tienes esta línea más corta, es Unión Europea 28. Bueno, jóvenes, 28%, bueno, 28 jóvenes para 100 ancianos. Y miren lo que pasa, aquí va la línea. En los 70 ya estamos más envejecidos que Irlanda. Seguimos con España, la línea azul. Inicios de 90, pasamos Francia, más envejecidos que Francia. Continuamos. España tiene aquí algunos problemas, pero con la inmigración rejuvenece un poco. Pasamos España en los 2000. Y llegamos al momento actual en que casi pasamos a Alemania. Lo que pasó es que muy rápidamente Portugal fue ultrapasando en términos de envejecimiento a la mayoría de los países de Europa. Queda Grecia, peor que nosotros. Peor, entre comillas, más envejecido que nosotros. Porque no es negativo en sí mismo el envejecimiento. Hay que trabajar y que incorporar los cambios sociales del envejecimiento. Porque lo que pasa en el caso de Portugal es que Portugal hoy, bueno, todo el mundo envejece, México envejece, los países de África, los más jóvenes del mundo, están envejeciendo. Lo que pasa es que la transición portuguesa es muy rápida y hace de nosotros, si tenemos estos indicadores y algunos otros más complejos, uno de los países más envejecidos del mundo, uno de los 20 más envejecidos. Y envejecimos ¿por qué? Claro, porque vivimos más tiempo y eso es bueno, especialmente si vivimos con calidad. Y si somos ancianos con calidad, eso es bueno. Es bueno vivir hacia los 80. La gente que nace hoy en Portugal tiene una esperanza de vida de 80 y pocos, lo que es muy positivo. Pero los demógrafos saben que también envejecimos porque nace menos gente. Es el envejecimiento en la base de la pirámide etaria.
Y miren otro percurso de Portugal. Esto es el índice sintético de fecundidad. Estamos en los 70, aquí en este punto. En Portugal tenemos 3 hijos por mujer fértil. Estamos bien arriba del mítico 2,1 de la sustitución de generaciones. Mucho arriba del grupo de países que elegí de Europa como comparación. Pero miren lo que pasa. En 81, al final de la década de la Revolución, ya estábamos en el grupo de los países. Y vamos siguiendo más abajo, más abajo, más abajo, y terminamos con el que tiene el índice sintético de fecundidad más bajo de todo el grupo. Lo que pasa es que disputamos con España e Italia los valores más bajos del índice sintético de fecundidad, que es 1,3. No es que la sustitución de generaciones sea la referencia absoluta, porque hay migraciones y tal, pero 1,3 es demasiado bajo. Bueno, hay regiones que tienen 1, pero son regiones, no países, regiones de Europa, de España, por ejemplo. Pero 1,3 como valor nacional es un valor demasiado bajo para que uno se plantee con 1,3 un cambio en el saldo natural. Esto es, que la población, que los nacimientos sean más elevados que el número de óbitos en Portugal, de muertos. Y por eso lo que tenemos es una transición muy rápida al envejecimiento. Y eso es el problema más importante. Ser envejecido es un challenge para Portugal. Hacer una transición tan rápida es un challenge más complicado, porque el cambio de las estructuras sociales y mismo de las estructuras administrativas y de la mentalidad de la gente para una sociedad que tenía muchos jóvenes y una natalidad, o fecundidad, en este caso fecundidad elevada, para una sociedad envejecida y fecundidad muy baja, es un desafío tremendo, porque cambiamos muy rápido, y miren que es bastante más rápido que los otros países. Esta es una síntesis, podría tener España, aquí no tengo, 6 países para comparar. Se miran en el índice de envejecimiento, entre el 71 y el 2016, se incrementa en el caso portugués casi 6 veces. Pasamos de 30 ancianos para 100 jóvenes, para 144 ancianos para 100 jóvenes. Y ningún otro país cambia tanto. Cambian bastante, es verdad, países de Europa del Este, especialmente del sur de Europa del Este, como Bulgaria, que está aquí, Grecia, Rumanía o España, pero muchos países de Europa no cambian tanto. Y además, cuando cruzamos envejecimiento con el índice sintético de fecundidad, el nuestro se redució menos 1,6 hijos por mujer, mucho más que todos los otros países. Y este cambio rápido es lo que hace hablar en Portugal de crisis demográfica. Bueno, esto es un resumen de la situación. Voy a pasarlo y pasar al primer tópico más específico, es la integración de inmigrantes. Esto que se pone aquí es varios ejemplos de lo que es un poco la política o los instrumentos que ayudan a la política. Un índice de políticas de integración, de cosas buenas para la integración de inmigrantes, de acuerdo con nuestro alto comisariado que trabaja esta temática. El Centro de Acogida de Inmigrantes, que dice que acogió desde que fue creado, bueno, que hizo 3 millones de atendimientos, no 3 millones de personas, y que es importante como centro de apoyo a los migrantes. Y esto es un cover de una celebración de la interculturalidad en un municipio portugués, en Cascais. Bueno, ¿por qué interculturalidad y no multiculturalismo? La verdad es que el multiculturalismo aparece en Portugal como una cosa antigua. Yo he descubierto este librito sobre una política multicultural en la África portuguesa, escrito en 66. Y es una propuesta muy curiosa porque tiene los elementos típicos del multiculturalismo: comprender el otro, respetar la cultura del otro. Hay principios muchísimo interesantes de que habla el autor del libro, que me gusta particularmente, que es decir que sería importante respetar la autodeterminación cultural de los pueblos africanos. Pero el libro está escrito de una manera paternalista, que quiere prolongar la situación colonial en el caso, o al menos mezcla la situación colonial con esta idea de que hay que respetar las culturas locales y permitir a los pueblos locales que interactúen con los portugueses blancos, y que se haya un respeto por la cuestión de la cultura local y también una colaboración entre los distintos grupos que vivían en la entonces África portuguesa. Pero el multiculturalismo, desde el punto de vista político, para los que conocen,
evoluye mucho en el sentido de profundizar y respetar cada uno de los grupos que están en la sociedad. Respetar en términos culturales y de identidad. Se profundiza las varias identidades. Al extremo, en el multiculturalismo de tipo pluralista, la idea es que hay cotas en la sociedad. Lo Canadá es el ejemplo extremo de multiculturalismo. Es tener, pues en la administración, si hay 3% de chinos en la sociedad, hay 3% de plazas para chinos en la administración. Si hay no sé cuántos francófonos, pensando en el Canadá, hay un porcentaje equivalente de francófonos en la administración. Y también en servicios públicos, y también en otros, en el sistema de empleo, y también en la representación política. Lo que pasa es que es una sociedad que en este tipo de estructura profundiza mucho cada grupo y menos la interacción. El discurso intercultural es menos politizado, en el sentido de que no es tan fuerte en relación a cada uno de los grupos y sus derechos, y se hace mucho en el contacto. Por eso estas setitas que están aquí y que son más largas que estas que están en este sitio. También tiene un discurso de comprender el otro. Y para comprenderlo para que se pueda interagir con el otro. De hecho, la interculturalidad tiene una presencia muy fuerte en el aprendizaje de lenguas y en la instrucción. En Portugal es en la educación que se crea un servicio que tiene como nombre la interculturalidad, al inicio de los años 90, cuando la inmigración comienza a subir. Y es el discurso de la interculturalidad que va a marcar la política portuguesa de integración de inmigrantes. Si quisieren, la interculturalidad aparece con algo en la visión de los políticos portugueses, en que la interacción positiva entre los grupos es el elemento fundamental. ¿Cómo construir una buena interacción? Y al mismo tiempo respetar la cultura de origen y agregar elementos de la cultura de destino, del país de destino. Porque el multiculturalismo, en el sentido pluralista, porque si lo interpretamos en otras versiones está más cerca de la interculturalidad, rechaza más la idea de la cultura de destino. No es el principio, para utilizar la lenguaje americana clásica, no es el principio del melting pot y culinaria, americana y culinaria, no es el principio del melting pot, es el principio de la salad bowl, donde todos los elementos están presentes, pero se mantienen separados, ¿no? Los verdes son verdes, el jitomate rojo, la cebolla y tal, y no el melting pot en que se mezclan todos. Y la interculturalidad está un poco a medios, es como un melting pot con trozos que se pueden identificar. ¿Cómo se dice esta política de la interculturalidad? Hay toda una ideología por detrás que no está al principio, se va construyendo progresivamente. Y es especialmente después de mediados del decenio pasado que hay una explicitación de la política intercultural. Él empieza atrás, en la educación, por ejemplo, en el discurso político, pero en la práctica política, en los instrumentos de política está mucho más presente, es mucho más asumida después, en los últimos, 12 años. En los planes de integración de inmigrantes, PII quiere decir Plan de Integración de Inmigrantes, se incluye esta idea de que se trabaja para la integración y la integración se hace en los distintos dominios sociales, educación, salud, trabajo, aspectos culturales. Y entonces los planes de integración exigen que los varios ministerios y órganos del gobierno, también autoridades locales, trabajan de manera integrada para incrementar la participación y los derechos de los inmigrantes en los distintos dominios. Y incorporan también el tercer sector, organizaciones de defensa de los inmigrantes, organizaciones de los inmigrantes ellos mismos, y lo más difícil, pero que se hace un poco, empresas y asociaciones patronales. Y esto es parte del marco, digamos, conceptual de la integración, transformado en marco activo y de política práctica. Después, todo un esfuerzo de política de integración y consenso. Discusión permanente con los grupos de inmigrantes, mismo que en muchos casos no exista representación fuerte. Pero hay reconocimiento progresivo de las organizaciones inmigrantes y discurso con ellos y creación de órganos consultativos. Y luego consenso político. La política migratoria tiene, en el caso portugués, casi consenso de la izquierda a la derecha parlamentar. Casi todos los proyectos, con alguna excepción de la derecha, son aprobados por la mayoría clara del Parlamento portugués. Y no hay partidos anti-inmigrantes con expresión parlamentar. Hay algunos pequeños partidos anti-inmigrantes, pero no tiene expresión política después en el marco parlamentar o mismo en el marco municipal. Y luego, el tercer
pilar es la reproducción de el aparatos de formación. Les dice que la interculturalidad tiene que ver con la educación y con una ideología de contacto en la educación. Y por eso, primero el secretariado para la educación intercultural, después la formación en la área intercultural, el esfuerzo para el diálogo, la festa, el encuentro. Se miran aquí, estos son diversos carteles y todos tienen el mote de la interculturalidad o de la diversidad cultural. La formación, la educación, el contacto religioso, la fiesta. Todo esto es parte de la celebración de la interculturalidad y se quisieran de esta idea de construir una sociedad de contacto más fuerte. La llave de la política pública es esta entidad, el Alto Comisariado para las Migraciones, que hizo un recorrido de 23 años ahora. Se fundó en 1995 como Alto Comisario. Y estos cambios de nombre son más que cambios de nombre. Tienen un significado en términos de cambios de política y de concepción. Primero, era un comisario con 2 o 3 personas, pero era el reconocimiento de que la inmigración era importante para Portugal. Se hicieran 2 años antes, la primera regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares en Portugal. Y la segunda se hizo un año después, en 96, y hubo otras después. Pero era el reconocimiento de que estaba llegando mucha gente, que Portugal estaba cambiando como país de inmigración y tenía que tener políticas de respuesta a la llegada de los inmigrantes. Y entonces hay un señor que existe ahora, que era muy activo, tentaba una política de influencia, no tenía casi medios ningunos, se articulaba con los municipios y con el gobierno, intentando que cambiara la ley con la extensión de derechos para los migrantes por una parte, y este esfuerzo de regularización de los irregulares. Era un gobierno, digamos, de centro izquierda, del Partido Socialista, el mismo que está en el poder hoy. En 2002 es el gran salto. Curiosamente es un gobierno de centro derecha que lo hace. Por eso, esta idea de consensos en la sociedad portuguesa. ¿Cómo lo hace? El nombre es el mismo, pero pasa de alto comisario para alto comisariado. Y cambia completamente. De una estructura de 5 personas se pasa a todo un equipo, a una estructura con docenas de personas, con un presupuesto mucho significativo y con una intervención muy amplia en la sociedad portuguesa. La inmigración pasa a ser una temática relevante en el contexto nacional. 2002 es el año siguiente al pico de entradas de extranjeros en Portugal, que es 2001. Y por eso la necesidad de una respuesta mucho más estructurada que en el 95. Esto es el momento primero de la política migratoria de integración. Esto es el momento de consolidación de la política migratoria de integración. 2006. El interesante es la DI. Es que aquí era minorías étnicas. Minorías étnicas es un concepto muy criticado en la academia, pero resiste por 10 años. En 2006 se hace el políticamente correcto y es también la asunción de la política intercultural. El cambio es que ya no es Alto Comisariado para la integración y minorías étnicas, pasa a ser Alto Comisariado para la integración y el diálogo intercultural. El nombre dice ahora, y lo dice el responsable, ahora, o el responsable al tiempo, porque cambió en los últimos años, ahora la política del gobierno portugués en materia de integración de inmigrantes es la interculturalidad. Y esto es asumido en 2006, y en el discurso, la práctica, los apoyos, los programas de integración, todo es muy referenciado al tema de la interculturalidad. 2014, gobierno de derecha, finale del gobierno austeritario de derecha. Alto Comisariado para las Migraciones, el nombre actual. ¿Por qué el cambio? Porque en este periodo la salida de los portugueses se hace tan significativa que el responsable político en el gobierno por el Alto Comisariado decide poner la mano en la inmigración portuguesa, en la nueva inmigración. Y por eso cambia las competencias del Alto Comisario, de este instituto público, y dice, bueno, y ahora también vamos a hacer alguna cosa para incentivar el regreso de los portugueses y para ayudarles a integrarse de nuevo en la sociedad portuguesa. Y por eso migraciones y no más solo inmigración o integración de inmigrantes. Y este es un poco, digamos, con los nombres se percibe lo que fue un poco la idea política por detrás de las políticas, ¿no?, de la policy portuguesa para la materia de inmigración. Regresando a los 4 tópicos iniciales.
Portugal es las dos cosas y va a serlo en el futuro. País de inmigración, país de inmigración. Lo que es importante para la sociedad portuguesa es que tendrá que tener más gente llegando do que gente está saliendo. Cuando miramos la migración mundial, sale mucha gente de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos. ¿Por qué las cosas funcionan positivamente desde el punto de vista demográfico? Porque los que entran son más de los que salen. Pero hay muchísima inmigración de los países desarrollados. Es un mundo hasta ahora integrado y habría mucho más circulación si las fronteras no tuviesen tantas barreras. Esto es, si los trabajadores pudieran circular tan fácilmente como el capital, la movilidad sería mucho más grande que es actualmente. La segunda cosa es, la política de inmigración tiene que cambiar en relación a estos grupos especiales, investidores y tal, porque los impactos negativos son muy grandes. Veremos qué tipo de cambios se pueden hacer, pero habrá que alargar el espacio, no de participación, sino de colaboración en la construcción de políticas, por ejemplo, de las organizaciones de inmigrantes. Es aún positiva, sí, pero demasiado centrada en el Estado. Debería de haber más sociedad civil en este tipo de políticas. El tercero es el challenge de los tiempos de hoy. Es cómo vamos a alargar el concepto de ciudadanía. La vieja geopolítica de territorio, población, Estado, ¿cómo podemos incorporar más, por ejemplo, los derechos políticos de los extranjeros que no son ciudadanos formales de Portugal, pero son ciudadanos de hecho? Están años en Portugal trabajando, viven, pagan sus impuestos y no pueden votar ni siquiera en las elecciones locales. ¿Cómo podemos avanzar más en este concepto de ciudadanía que algunos llaman post-nacional? Y finalmente, hay una necesidad demográfica, económica y social de inmigrantes, reconocida. Vamos a ver si se plasma en políticas públicas. Y para terminar, como este sobre cultura, y fútbol de cultura, ¿no? Hay grandes escritores que escribieron cosas muchísimo buenas sobre, mexicanos inclusive, sobre fútbol. Eduardo Galeano tiene textos muchísimo buenos sobre fútbol. ¿Y por qué he puesto aquí la selección portuguesa que ganó el Campeonato de Europa en 2016? Porque es la prueba de la mezcla de la población de Portugal. En los 14 que jugaron la final con Francia, estaban 3 descendientes de inmigrantes africanos, 3 personas que nacieran en África y en Brasil, 3 que nacieran en Francia o Alemania, hijos de inmigrantes portugueses, un gitano y 4 que nacieron en territorio portugués. Es el resultado. Se habla mucho de la selección francesa, o la de Senegal al revés, con los inmigrantes, los hijos de inmigrantes senegalíes en Francia que juegan por la selección del Senegal. Pero Portugal es el mismo que pasa en otros países de Europa que tuvieran un pasado colonial. Y lo que apreciamos y la fiesta nacional que se hizo en relación a la victoria de la selección portuguesa es también el resultado de esta posición de Portugal en un momento de mezcla, ¿no? En un espacio, no un momento, un espacio de mezcla de gente de distintos sitios. Y después se hace de este momento un paroxismo de sentimientos nacionales con gente que no nació en Portugal, nacieron en Angola independiente, en Brasil, ¿no? En Guinea-Bissau independiente, o otros que nacieron en Francia y hablan con un sotaque francés, a veces mucho mejor que hablan portugués, pero partillan esta cosa de la comunidad nacional. Sabemos que el fútbol tiene muchos problemas, la financiación del fútbol, la violencia, pero como decía alguien, el fútbol es un fenómeno social notable del siglo XX y quizás para los que gustan de fútbol y que no son profesionales, el más importante, de las cosas menos importantes de la vida. Y la selección tiene que ser un poco el símbolo de la construcción de una política de integración de la gente que permita que en las otras esferas del poder también estén representados los hijos de inmigrantes, los gitanos y los hijos y los propios inmigrantes naturalizados, porque eso lo tenemos en la selección, mucho menos en el marco de la política pública portuguesa. Y ese cambio de incremento de derechos políticos y de participación cívica de los hijos de inmigrantes, que son una segunda generación cada vez más politizada, que aún se tiene que hacer. El marco del reconocimiento de los hijos de inmigrantes, la ampliación de sus derechos políticos, yo creo que es uno de los desafíos más significativos en los próximos decenios de la sociedad portuguesa.